Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos típicamente enseñando la palabra del Señor expositivamente, que quiere decir versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para hacer un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También le queremos expresar nuestra gratitud por todas sus preguntas bíblicas que continuamente estamos recibiendo aquí en el programa a través de nuestro número de WhatsApp, y la gente lo envían por texto todas sus preguntas bíblicas, y gracias por nuestra audiencia televisiva y radial. Ambos están mandando sus preguntas bíblicas y lo pueden mandar al número local aquí en Cusco. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y también para nuestra audiencia internacional, donde están sintonizando de afuera del país de Perú a través del internet y el Facebook, también le quiero compartir el número para ustedes. Es 51-993-093-959, 51-993-093-959, para nuestra audiencia televisiva, donde tú puedes enviar, y la audiencia radial enviar todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos respondiendo diariamente a cada una de ellas individualmente. También queremos tomar esta oportunidad de darle una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco, en la comunidad de Manuel Prado. Y nosotros estamos muy agradecidos por todos aquellos que le hemos extendido cordialmente una invitación para visitar y están visitando. Muchísimas gracias por su participación con nosotros. La Iglesia Cristiana de la Gracia está encabezada por el pastorado de pastor Joe Martínez, y la iglesia está ubicada en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. Machu Picchu y Avenida Collasuyo, y la dirección es Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Repito, Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Y el horario de la iglesia son los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo ese privilegio de enseñar en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor. Y también los miércoles tenemos el culto de oración de 6 a 7, y están todos cordialmente invitados. Para más información de nuestra iglesia y del programa, simplemente comuníquese con nosotros a través de 993-093-959. 993-093-959. Vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, por favor, donde estamos estudiando versículo 1 al 6, versículo 1 al 6, donde Jesús, el Cristo, el Mesías, en la certeza le da una respuesta a un discípulo, ¿no?, con dudas. ¿Quién? Juan el Bautista, ¿no? Este es el tema principal en estos 6 versículos, donde con certeza Jesús le da una respuesta a un discípulo en dudas, ¿quién es? Juan el Bautista, que está encarcelado, y él está haciendo la pregunta: ¿eres el Mesías? Vamos a leer versículo 1 al 6, como es nuestra costumbre de estudiar la palabra de 1 al 6, y luego nosotros entramos en los detalles. Dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y confiar a Juan lo que oís y veis.
Y los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Note bien conmigo, por favor, que ahora quiero llegar al punto 5 en nuestro bosquejo, ¿no? Para llamarle la atención lo que dice aquí, específicamente en versículo 5. Mira lo que dice en versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Note aquí, por favor, que aquí había una profecía. Aquí, y esta profecía se está cumpliendo. Así que Jesús se refería a la escritura, no a él mismo. Él no tenía que defenderse, no se tenía que exaltar, no se tenía que promover, porque él iba a permitir que las escrituras hablara por él mismo. Note que Cristo, toda su referencia es a las escrituras, ¿no? Y le decía a Juan el Bautista que estaba cumpliendo las predicciones de los profetas, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo. Permíteme, porque es importante, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no tenemos la paciencia para leer las escrituras. Estamos a las ligeras. Estamos a las corridas, ¿no? Como si la Biblia fuera un periódico, una prensa, un diario, donde leemos un artículo y luego lo descartamos. Y el problema es que la Biblia es un conjunto, ¿no?, de enseñanzas que viene a exaltar al Hijo de Dios, Jesús el Cristo, a través de la voluntad del Padre Celestial. Aquí no tenemos contradicciones en la Biblia. Lo que tenemos algunas veces son paradojas que nos cuestan al principio de entender, pero si es que tomamos el tiempo y nos detenemos en leer la Biblia, estudiarla, comenzamos a comprender cosas más amplias y más profundas en ellas. Cuando Juan el Bautista hace la pregunta, ¿eres tú el Mesías o esperaremos en otro? Jesús le responde en versículo 5, cuando él le dice que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, ¿ves? Él le dice que los muertos están resucitados y le dice también que a los pobres se le anuncia el evangelio. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Cristo estaba respondiendo con las escrituras. Permíteme, abre su Biblia en Isaías capítulo 35, por favor, y note lo que dice en versículos 5 y 6. 5 y 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará del júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Áraba. Mira, Isaías capítulo 61, abre su Biblia, Isaías 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Señor, de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Note que estas eran todas profecías. Cristo simplemente le está citando las profecías, las escrituras. Salmo 72, versículo 2, por favor. Y en Salmo 272, versículo 2 dice juzgue él a tu pueblo con justicia y tus afligidos con equidad. Salmo 146, versículo 8. Salmo 146, versículo 8 dice, el Señor abre los ojos ¿de quién? A los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Zacarías capítulo 11, versículo 11. Note lo que él dice aquí. Dice, y fue roto aquel día, así a los afligidos del rebaño que me observaban, conocieron que era la palabra
del Señor. Note que, sin embargo, que Jesús, como digo, Jesús destacó el ministerio personal y no el político. No el político. Escuche bien. El pueblo judío, igual como Juan el Bautista, habían sido mal instruidos por más de 700 o casi 800 años del tiempo de la época de Isaías hasta el presente, cuando Cristo está caminando en la calle, que ellos esperaban un Mesías que iba a ser un conquistador militar, un político, ¿no? Que iba a venir a erradicar a Israel del poder del imperio romano sobre ellos. Pero eso es lo que ellos esperaban. Y Cristo vino a destacar su ministerio personal, no uno político. Omitió, mire bien, en Isaías capítulo 61, versículo 1, donde estamos leyendo, vamos a rezar ahí porque tú lo veas conmigo. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora, note bien, cuando Cristo le responde aquí en Mateo capítulo 11, en versículo 5, y le dice: los ciegos reciben la vista y los cojos andan y los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Note lo que hizo Cristo aquí. Cristo aquí omita la frase en versículo 1, Isaías 61, que permitía interpretar, ¿no?, al Mesías como un líder político. Cuando él dijo: publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Él no mencionó eso. Cuando él respondió, le mandó el mensaje a través de los discípulos de Juan el Bautista para que le respondiera a Juan el Bautista. Era preciso apartar, si lo podemos, era preciso apartar la atención de Juan del concepto falso del Mesías y fijarla en el concepto correcto. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús se estaba extendiendo en el poder del Espíritu a los individuos, a las personas individualmente, salvando y restaurándolos, ¿no? No se estaba extendiendo para movilizar a la gente para librar a Israel de la esclavitud a la mano de los romanos. Eso no es lo que él estaba haciendo. Con razón, Juan el Bautista andaba confundido. Porque, como le digo y le repito, por 7, 8 siglos, de la época de Isaías hasta que llegamos a Mateo, habían tenido una imagen y una interpretación malísima y malentendida de lo que se esperaba del Mesías. La quinta cosa que tenemos que reconocer en nuestro estudio que estamos haciendo aquí, porque no se olvide que en los programas anteriores hemos llevado 1, 2, 3, 4 y ahora estamos al quinto aquí, es que Cristo Jesús prometió tanto la bendición como el juicio del Mesías. Note las dos facetas de lo que Jesús prometió y las dos áreas de trabajo predichas acerca del Mesías. Uno, era el área de bendición. El área de bendición, ¿no?, del Espíritu, de salvación, del cuidado y el amor, ¿no?, de Dios por la gente. Esta es la zona cubierta por Jesús en el presente pasaje que estamos leyendo aquí, y hoy es el día de bendición y salvación. Regrese conmigo en Mateo capítulo 11, versículo 4 o 5, que es el texto fundamental nuestro. Aquí en Mateo capítulo 11, versículo 4 o 5 dice: y respondiendo Jesús le dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Y los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esta es la parte de la bendición. Esta es la parte de la bendición.
que él está compartiendo a quién, a Juan el Bautista a través de sus discípulos que lo vinieron a visitar y hacerle la pregunta: ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Permíteme, 2 capítulo 6. Nota lo que dice en 2 capítulo 6, versículo 2. 2 capítulo 6, versículo 2 dice: pues él dice, en el tiempo propicio te escuché. ¿Ves? Te escuché y en el día de salvación te socorrí. So él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, y aquí ahora es el tiempo de propicio, y aquí ahora es el día de salvación. Estamos hablando de la época de bendición. En otra palabra, en este periodo de tiempo que tú y yo estamos, ¿no? Desde el tiempo de Jesús, cuando él llegó, murió, lo enterraron y resucitó y extendió a la mano derecha del Padre Celestial. De ese tiempo hasta el presente es lo que se conoce como la época de la iglesia. La época de la iglesia. Esta es la época de bendición, donde el Señor todavía está rescatando, el Señor todavía está salvando. Esta es la época de la iglesia en cuanto tú y yo nos encontramos, ¿no? Ahora, lo que tú tienes que entender aquí es esto: que el tiempo de juicio viene después. Pero vamos a continuar primero y nota lo que dicen los otros versículos acerca de la bendición. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice esto. Isaías 1, 18 dice: venid ahora y razonemos. Dice que el Señor: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esta es esta época todavía. Isaías capítulo 55, versículo 1, donde él dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid comprar y comer. Venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esta es la época de la bendición todavía. Hoy puede ser el día de su salvación todavía. Ahora, el otro lado de la moneda, el área de fuego, de ira y de juicio, ¿no? Cuando vuelva el Mesías, va a cumplir su juicio de fuego cuando vuelva. Ahora, tienen que entender, Cristo todavía no ha regresado la segunda vez. Es en ese retorno, ves, que Él no viene a salvar, Él viene con ira, Él viene con fuego, Él viene con juicio, para juzgar a la tierra que lo había rechazado. No aquellos que fueron salvos, porque ellos ya se van a apartar en lo que se nombra el arrebatamiento, ¿no? En el rapto, por otras palabras. Ahora, quiero que tú fíes en este segundo lado de la moneda, que es la ira, el fuego y el juicio. En Romanos capítulo 9, por favor, abre sus Biblias ahí. Y en Romanos capítulo 9, lo que dice en versículos 31 y 32. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron la piedra de tropiezo. ¡Wow! Aquí viene el Señor a condenar. ¿Ves? Este pueblo, porque el pueblo se había convertido, en otra palabra, cuando él dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Note esa frase: porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. En otras palabras, lo que pasó es que la religión se convirtió en obras, ¿no? Se convirtió en una religión de obra. Haz esto, haz esto, haz esto y haz lo otro, ¿no? Le paga al sacerdote, le enciende una vela, hace esta oración, ahora era metodología, fórmulas, paso 1, paso 2, paso 3, haciendo cosas religiosas, ¿no? Y Cristo lo condena porque, ves, no estaban buscando el corazón de Dios, estaban buscando cómo complacer a Dios a través de sus propios méritos, su propio criterio de hacer cosas, donde la iglesia comienza a llegar y ella se comienza a elevar sobre el Dios que le pretende a servir. Primera Corintios capítulo 1, versículo 23, por favor. Primera Corintios capítulo 1, versículo 23.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Cuando tú predicas el Evangelio, que la única forma, la única manera de entrar en el reino de Dios es a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que Él es el que ha pagado el precio de tus pecados, muchos religiosos, no importa de qué iglesia, qué denominaciones, se molestan porque ellos han desarrollado su propio plan, por decirlo así, sus propios criterios, ¿no? De cómo ellos pretenden de entrar en el reino de Dios. Y por esa razón, muchas veces la religión, ¿ves?, se va en contra de lo que dice Cristo, el Dios que ellos pretenden de servir. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 dice y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra de Dios, y para ellos estaban también destinados. Es increíble cuántos están involucrados en las religiones, pero nunca cumplen y nunca actúan a favor o nunca se someten debajo de la palabra de Dios. Siempre es que se encuentran y se mantienen dentro del marco cultural, excluyendo lo escritural. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escuche bien lo que dice aquí. Dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Wow. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, pero los ciegos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Note 3 lecciones que nosotros podemos apropiar de lo que está pasando aquí. Primeramente, 1. Jesús animó a Juan el Bautista a no hallar tropiezo en él. A todos nos alienta. A todos nos alienta a no tropezar en Él, sino creer y confiar que Él es en verdad el Hijo de Dios, el Mesías. La segunda cosa es que muchos hayan tropiezo en Cristo por la idea y la fe en los milagros, por su muerte y el derramamiento de su sangre, por la encarnación y el nacimiento virginal, por su demanda de negación propia y comportamiento estricto. La tercera cosa es que Cristo dice que nos espera uno de 2 juicios. 1, el juicio de bendición o el juicio de haber tropezado en Él. Él es el verdadero Mesías, que va a hacer que va a ejecutar ambos juicios. Ahora mismo es el día de bendición del Espíritu, el día de su regreso será el día de fuego y de juicio. Quiero que usted note conmigo aquí en Mateo capítulo 11, versículo 6 brevemente. Y dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mira, Jesús está hablando que Él es el Mesías, ¿no? Jesús estaba diciendo que la bendición mesiánica, ¿no?, y el juicio estaban en camino. Él está anunciando, está en camino. Y a pesar que tú lo anuncias, la gente todavía se encierra, ¿no? Se encierran y no entiende lo que está diciendo el Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. El día de la bendición mesiánica, el día de juicio contra todos los que hallaron tropiezo en Cristo. Hoy es el día de bendición.